Esta mañana vamos a meditar en una epístola preciosa que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo, la epístola de Colosenses. Una epístola que nos habla pues, de unas circunstancias, que vamos a ver algunas circunstancias también que podemos aplicar para nosotros en este día y que nos puede servir en nuestro andar diario. Pablo escribió esta carta cuando estaba encarcelado en ese momento en Roma. Escribió a esta pequeña ciudad de Asia Menor que hoy es conocida como Turquía, Colosas. Él no había estado nunca en Colosas, él no había sido fundador de la iglesia de Colosas. Allí había habido un misionero llamado Epafras que fundó la iglesia, y este hombre, este siervo, le había escrito a Pablo mencionando pues ciertas desavenencias, ciertos problemas que estaba habiendo allí en la iglesia, aunque era una iglesia que crecía, que fructificaba, que testificaba del Señor. Era una iglesia cuya fe estaba siendo fundada en el Señor, pero había lo que se había denominado como la herejía de Colosenses. Habían entrado allí los gnósticos y habían creado un poquito de revuelo, y Pablo escribe esta epístola para poder dar ánimo a los creyentes que allí estaban. Quiero que meditemos en esta mañana en el capítulo 2 de Colosenses y en los versículos del 6 al 8. Epístola de Colosenses, capítulo 2 y versículos del 6 al 8, dice así: Por tanto, por todo lo que ha estado diciendo anteriormente, hablando de su fe, de su testimonio, de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Comenzamos, conectarme las diapositivas. Andad, dice, de la manera como habéis creído, andad en quién, andad en Jesús. Es verdad que para el Antiguo Testamento, para el pueblo hebreo, el concepto de andar era un concepto que se trasladaba a ese mundo espiritual, a ese mundo de comunión con el Señor. Así, por ejemplo, en Génesis capítulo 5 y en Génesis 24 dice que Enoc caminó con Dios, que Noé caminó con Dios. ¿Vale? Más tarde, el rey David en el Salmo 119 decía: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni que se sentó en Salmo 1, ni estuvo en camino de pecadores. Ese concepto de andar con el Señor a mi lado como parte de mi vida es un concepto que encuentras con bastante frecuencia en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de andar en el Señor, no estamos hablando... A ver, ¿está entendido? Ahora. Cuando hablamos de andar, no estamos hablando de andar al borde de un precipicio, ¿vale? No estamos hablando de algo que tiene que ser peligroso, ni tampoco estar andando en la cuerda floja. No tiene nada que ver con ese concepto cuando el salmista nos está diciendo: andad en el Señor, el camino, ese camino para andar. Pablo decía que en ese caminar tenemos que poner a Cristo en nuestro lado, andando con Cristo, caminando con el Señor. De la manera como lo habéis recibido, andad en Él. Y es muy interesante la palabra que usa en el original. Os sonará la palabra peripateo. ¿A qué os suena esa palabra? A perímetro, ¿verdad? De ahí deriva nuestra palabra en castellano. ¿Por qué? Porque la idea que tenía de andar es andar alrededor, no es caminar al lado, sino yo voy caminando
alrededor del Señor Jesús. Voy caminando a su alrededor, voy perimetrando al Señor y en ese perimetreo camino hacia adelante. Pablo les dice a los cristianos que caminen en Cristo, que se unan a Cristo, que vivan como Cristo quiere que ellos vivan, que sigan sus mandamientos. A eso se refiere cuando dice andad en Cristo. En nuestro caminar con el Señor debemos entender y examinar que existen algunos elementos indispensables que nos ayudan precisamente a permanecer en ese camino verdadero. Porque ya sabéis que el propio Señor Jesús dijo, yo soy el camino, ¿vale? Yo soy el camino. En estos versículos el Señor nos habla y nos da instrucciones para saber cómo podemos andar y nos da 4 características muy interesantes que podemos aplicar en nuestra vida. En primer lugar, dice que en ese caminar tengo que estar arraigado en Dios. Tengo que estar arraigado. ¿Qué significa estar arraigado en Él? Mirad, el diccionario traduce la palabra arraigar como echar o criar raíces, establecer, fijar firmemente una cosa. Quiere decir que estar arraigado en Dios significa anclar firmemente mi camino en Dios, permanecer firme, permanecer fundado sobre la persona de Cristo. Cuando tú ves un árbol, tú no ves las raíces. Cuando tú ves un árbol, ves el fruto de las raíces, lo externo, ¿vale? Como un árbol tiene raíces que se ocultan en la tierra, así el cristiano está de esa misma manera enraizado en Cristo. Nuestras raíces están basadas en las enseñanzas y en la persona de Cristo. Él es la fuente de nuestra vida. Él es la fuerza de nuestra vida. Y de la misma manera que un árbol, si tiene las raíces profundas, puede aguantar temporales, nuestra vida, si nuestras raíces están fijadas en Cristo, podremos enfrentar circunstancias adversas que vengan a nuestra vida. Ahora, esto de enraizar tiene que ver también con constancia, ¿vale? Tiene que ver con regar, y regar disciplinas espirituales en nuestra vida. Porque ¿cómo puedo hacer para estar arraigado en Cristo? Pues mira, no hay otra manera que esto. Leer la palabra, orar, cultivar la oración, cultivar mi vida devocional con el Señor, cultivar mi comunión con los hermanos de la Iglesia, en el servicio a los demás. Esa es la manera como yo arraigo mi vida en el Señor. Yo no puedo tener un árbol frondoso si mi vida de oración no es una vida fructífera. Si yo no busco al Señor en oración diariamente, si no busco en oración a través también de la relación con otros hermanos. Por cierto, hermanos, quiero animaros a venir al culto de oración. Sé que algunos por cuestiones de trabajo no podéis, pero hay otros que sí podéis. Sí podéis. Así que quiero animaros a venir al culto de oración, a compartir las cargas, a compartir la alegría y a ver los milagros del Señor. La palabra de Dios nos nutre, nos alimenta. ¿Cuántos de vosotros solamente coméis una vez al día? A ver, levantad la mano. ¿Alguien come solamente una vez al día? Vaya. ¿Cuántos de vosotros coméis 3 veces al día? A ver, levantad la mano. Muy bien. Os alimentáis bien, ¿verdad? O sea, procuramos dar a nuestro cuerpo lo que necesita. ¿Por qué no cuidamos esa parte espiritual también? ¿Cuántas veces comemos la palabra? ¿Cuántas veces buscamos diariamente la palabra? Mi devoción con el Señor, pasar tiempo a solas con el Señor, dejar que el Señor me hable.
a través de su palabra, a través de la oración. ¿Cuánta comunión tenemos unos con otros? ¿O solamente aparecemos con los actos especiales? ¿Qué comunión tienes? ¿Te preocupas de lo que está pasando con las otras personas? ¿Estamos sirviendo a nuestra comunidad también con nuestra fe? Esa es la manera como enraizamos nuestra vida en Cristo. Una de las cosas que más cuesta en la vida cristiana es ser constante. Eso es una disciplina que tenemos que aprender a trabajar en nuestra vida. Constante en nuestra devoción, constante en nuestra lectura, constante en la oración. Decía el apóstol Pablo: hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Estar firmes como ese árbol que permanece bien arraigado y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En segundo lugar, para poder andar en el Señor necesito construir mi relación con Dios. Necesito edificar mi relación. Decía sobre edificados con Él. Esa idea de edificar nos da la idea de ir levantando un muro, de ir construyendo una casa, un edificio, ¿verdad? En ese sentido, cuando nosotros queremos construir algo, necesitamos buscar los elementos que nos van a ayudar y ser necesarios para la construcción y empezar a usar todo lo que tenemos en nuestro lado para hacer algo digno y bonito. Las Escrituras nos enseñan a desechar las cosas malas y a aprender las espirituales. Colosenses capítulo 3 y los versículos 5 y 12 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza a mencionar una serie de cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y claro, tú lees esto y dices: ¿cómo que haced morir esto en vosotros? Pues vaya creyentes que eran estos de Colosenses, ¿no? Vaya personajes que había aquí. Eso es parte de la naturaleza humana, No nos equivoquemos, hermanos. Cada uno de nosotros sabemos las áreas que tenemos que poner delante del Señor porque nos son ocasión de tropiezo. Y es una batalla. Y dice: haced morir, trabajad, buscad al Señor para esto. Y sigue diciendo: vestíos como escogidos en Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es esa vestidura que el Señor me ha dado? Santa, amada, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuánto necesitamos todas estas cosas? Por lo menos yo. No sé tú, por lo menos yo tengo necesidad de hacer morir todas esas cosas que no le agradan al Señor y de trabajar en todas estas disciplinas para que Dios sea glorificado en mi vida. Una casa se edifica sobre la roca. Una casa que está fundamentada sobre la roca puede aguantar los temporales. Y todos recordamos la historia que el Señor Jesús contó cuando estuvo aquí en la tierra a sus discípulos y a todos aquellos que quisieron escuchar. Como un constructor construyó sobre la arena, otro constructor construyó sobre la roca, y como la casa que permaneció fue aquella que estaba bien fundada. Cristo es la fuente de vida, pero también la fuente de estabilidad en mi vida. También lo es. El crecimiento, hermanos, en mi vida está basado única y exclusivamente en Cristo. No hay nada más, No puedo buscar en ningún otro lado. Mi crecimiento está basado en el Señor. En la vida cristiana no tengo que simplemente permanecer, tengo que volver a trabajar, edificar, buscar todas esas disciplinas que requieren de mi voluntad también, de someterme al Señor. Porque si no trabajo diariamente en ellas, ¿sabes qué ocurre? Decaigo, me desanimo, cada vez voy relajándome más en mi vida cristiana y llega un momento
que ya la oración no me importa, que ya leer la Biblia no tiene emoción para mí, que bueno, pues venir a la iglesia es una opción y el enemigo va trabajando en nuestra mente y en nuestro ánimo. Cuidado, hermanos, con esto. Los cristianos que no son constantes son ese blanco perfecto para nuestro enemigo. En tercer lugar, andar en el Señor es parte de caminar y confirmar nuestra fe. Confirmados, decía versículo 7, en la fe, así como habéis aprendido. Así como habéis aprendido, ¿vale? Estaba mencionando el pastor Miguel antes acerca de la importancia de la escuela dominical, acerca de lo importante de enseñar a nuestros niños los principios del Evangelio, la importancia que tenemos como familias de poder legar a las futuras generaciones la fe que nosotros también hemos recibido. Qué importante es esto. Qué importante es recordar todas las cosas aprendidas y que sirvan para poder afirmarme con el paso del tiempo. Yo recuerdo cuando era pequeña, una de las cosas que más me molestaban en la iglesia era tener que memorizar. En la iglesia donde me crié era una práctica muy habitual y había concursos de memorización y teníamos que memorizar una y otra vez versículos. Y la memoria, ¡ay, qué difícil era! Pero cuánto bien me ha hecho esa memoria. Cuando llegué al seminario, uno de los profesores, David Burr, en la epístola de los Romanos, en lugar de mandarnos un trabajo, nos obligó a memorizar Romanos. Ese fue el trabajo de fin de curso. Protestamos todos, como no podéis imaginar. Qué bien me ha hecho ese trabajo en mi vida. Lo que he aprendido, que está basado en el Señor, llega a tu mente una, otra, y el Espíritu Santo lo refresca en tu mente. Y aparece un versículo que ni te acordabas de él en el momento adecuado. Y el Señor trae a tu memoria todos esos pasajes de la Biblia. La verdadera iglesia, el verdadero creyente, está basado no en una ortodoxia inmovilista, sino en una aventura de pensamiento, hermanos, en una aventura de pensamiento que desecha la herejía, que desecha, porque está fundada en la palabra, todas aquellas cosas que no vienen del Señor. Hay verdades fundamentales, es verdad, que no pueden cambiar, ¿eh? Hay verdades fundamentales que serán firmes. Pero a veces hemos hecho de nuestras tradiciones verdades casi fundamentales, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que es tradición? ¿Qué es lo que es costumbre? ¿Qué es lo que es cultura? ¿Y qué es palabra? Y hay que marcar una diferencia. Hay cosas culturales maravillosas, hay cosas culturales de costumbres maravillosas, pero la palabra está por encima de todas ellas. En nuestro caminar diario tenemos que tener presente en todo momento, hermanos, quiénes somos, a quién pertenecemos. Somos súbditos del reino de los cielos y esto tiene que estar clavado en nuestra mente. En cuarto lugar, lo que nos trae a nuestra vida el hecho de andar con el Señor es el ser agradecidos. Fíjate qué práctica más curiosa, ¿no? O sea, cómo está poniendo algo, pues aparentemente sencillo, dentro de la línea de una característica de andar con el Señor. Dice, abundando en acciones de gracia. Mi fe rebosa en acciones de gracias, ya no solamente con mi Señor. Espero que todos vosotros seáis agradecidos con el Señor, que le deis gracias
por todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Si empezáramos a mencionar en esta mañana cosas, estaríamos aquí horas enteras, porque a lo largo de nuestra vida el Señor ha mostrado su misericordia, su gracia, una y otra vez en hechos palpables. Y de nuestro corazón tiene que brotar la gratitud hacia el Señor. Pero también esto es horizontal hacia los demás. Cuando alguien hace algo que te agrada, que te ha hecho bien, acostumbremos a ser agradecidos. Les enseñamos a los niños, ¿verdad?, a dar las gracias, a pedir por favor, ¿verdad? Es una costumbre que como niños queremos que ellos aprendan desde pequeños, pero parece que cuando nos hacemos adultos nos olvidamos de ser agradecidos. Y es importante, hermanos, a Dios le gusta que seamos agradecidos. ¿Soy una persona así? ¿Soy una persona que considera que los demás todos tienen obligación para conmigo y no soy capaz de dar las gracias por nada de lo que se ha hecho a mi alrededor? Piénsalo, porque hay que aprender con esto. Es una nota característica de la vida cristiana. Me encanta este versículo, Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3 a 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Cuando tú lees versículos como estos, ¿qué sale de tu corazón? Cuando tú lees la gracia y la misericordia que Dios ha tenido, el hecho de que Dios te ha considerado heredero, ¿qué sensación viene a tu mente? ¿Cómo afecta a tus emociones? Está bien esto. Qué interesante lo que Dios ha hecho. Muy bien, me parece bien. Es justo. Está bien. Me lo merezco. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias que sin haber tenido nada en mí digno, te acercas, me amas, me perdonas, me haces tu hija, me das una herencia, voy a pasar toda mi eternidad contigo. Si no hay gratitud en tu corazón, está muerto. Necesitas escuchar acerca del Señor Jesús. Andando en el Señor. Andando en Cristo en nuestra vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu caminar en Dios? ¿Estás arraigado en Cristo? ¿Tu raíz es superficial o es una raíz profunda? Este verano, algunos de nuestros famosos árboles de la Alameda, ¿qué ha pasado con ellos? Se han caído. ¿Por qué? Porque no tenían muchas raíces. Parecían árboles majestuosos, ¿verdad que sí? Tremendos, preciosos, una sombra increíble, pero su raíz era pequeña. Y cuando han venido vientos, cuando han venido dificultades, algunos de ellos han caído. ¿Cómo está tu vida? Es frondosa, pero no está bien alimentada. A lo mejor tienes que pensar un poco, ¿qué es lo que están los demás viendo? ¿Qué están viendo los demás en tu vida? ¿De qué hablas cuando abres la boca? ¿Hablas del Señor? ¿Hablas de abundancia? ¿Hablas de gracias? ¿Hablas de cosas que edifican tu vida? ¿O eres como una flor marchita? Eres una flor marchita no alimentada. ¿Edificas con madera o con heno y hojarasca? ¿Con oro y plata y piedras preciosas o con algo que el fuego directamente arrasará? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? El Señor en esta mañana te dice, hijo, hija, anda conmigo, planta tus raíces, ven conmigo, anda alrededor de mí, porque yo quiero hacer cosas nuevas en tu vida, quiero darte firmeza, quiero que aprendas más y más de cómo te amo y que disfrutemos juntos en tu caminar diaria. Segunda de Pedro 1:3 nos habla
de una manera preciosa de todas aquellas cosas que Dios ha provisto para nosotros. Para nosotros hay muchas áreas que son difíciles, imposibles de lograr, pero hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo te ayuda en las debilidades. El Espíritu Santo está a tu lado para consolarte, para enseñarte, para tomarte de la mano. Tenemos que andar, pero andar como Dios manda, hermanos. Andar como Dios manda. No en el precipicio, no yendo por donde queramos, sino siguiendo al Señor. Y todo lo que te falte, lo tendrás también con el Señor, porque Él es el único que sostiene tu vida y te ayuda en todas las necesidades. Ojalá que puedas en este día caminar con el Señor, que puedas echar tus raíces con el Señor para que Él sea glorificado en tu vida y que cuando los demás vean tu vida digan, ¿qué es lo que tiene esta persona? ¿Qué pasa con esta persona? ¿Qué pasa con este hombre, con esta mujer que es diferente de todos los demás? Para que puedas hablarle de Jesús en tu vida. Ojalá que sea así, que el Señor os bendiga.